Amigas y amigos, muy buenas noches, bienvenidos a la información. A partir de este instante ponemos en el aire la tercera edición de Noticiero 12, el compacto informativo que lleva a ustedes las noticias más importantes acaecidas en las últimas horas a través de los medios de difusión de nuestro país y del mundo. Damos comienzo con las cifras de coronavirus en nuestro país en el día de hoy, que se realizaron 15.101 test, de los cuales, arrojó 1.450 casos nuevos distribuidos en todo el país. Lo más importante para nosotros es decir que aquí en Cerro Largo se detectaron 103 nuevos casos. En total hubieron 13 fallecimientos en el día de hoy, uno en San José de 89 años, otro en Durazno de 80, otro en La Valleja de 69 y 10 en Montevideo, de 90, 98, 87, 84, 82, 82, 80, 77, 73 y 65 años. En la actualidad hay 928 defunciones, lleva el COVID en nuestro país. De los 19.246 casos activos, 306 están en cuidados intensivos. 4.659 de ellos pertenecen al personal de la salud, 4.098 ya recuperados, 554 cursando la enfermedad y 7 fallecidos dentro del personal de la salud. Hasta el momento en nuestro país se han producido 99.584 casos activos de COVID, de los cuales 79.410 ya se recuperaron y, como decíamos, 928 fallecieron. Vamos a la primera noticia referida a que este lunes el presidente Luis Lacalle recibió la primera dosis de la vacuna Sinovac en el Hospital Maciel. Según explicó el mandatario, para el gobierno es más importante asegurar la segunda dosis de quienes ya hayan recibido la primera que acelerar el ritmo de vacunación en la población. Antes que nada, agradecer y felicitar lo que se repite en todo el país, como dicen la gente que se ha ido a vacunar, y aquí en el Maciel, el profesionalismo, el humanismo, la disposición de los equipos técnicos, de los equipos médicos, la gente que está en la primera fila vacunando, que está haciendo un esfuerzo muy grande. Ustedes saben bien que el Uruguay ha sido muy ambicioso en las vacunas diarias, ahora en esta semana se recargó aún más, casi en un 20% de la gente que se va a vacunar en algunos lugares. Así que bueno, a veces los gobernantes establecemos medidas para los que la tienen que cumplir, que es la gente que está atrás de la jeringa, la gente que está en los vacunatorios, agradecerles la delicadeza, el humanismo y el profesionalismo. ¿Se va a intentar acelerar el proceso de vacunación? El proceso de vacunación está marcado por las vacunas, ¿verdad? Hagamos un poco de memoria, 1.750.000, 2 millones y 1.250.000 a priori entre Pfizer y Sinovac, más la que venga con el COVAX, que ustedes ya saben que es un gran signo de... Suspendemos para conectarnos directamente con el canal 22 TN de Argentina, donde el primer mandatario de nuestro país, el presidente Luis Lacalle Pou, está brindando una entrevista al periodista argentino Joaquín Martínez Solá, en directo y simultáneo en estos momentos. Antes del viernes. Pero el viernes pasó lo que pasó. Entonces, buenas noches, presidente Lacalle. Es un gusto tenerlo esta noche con nosotros. Y la primera pregunta que le quiero hacer es precisamente qué pasó el viernes para que el presidente Alberto Fernández haya tenido una respuesta tan tensa a su exposición. ¿Qué tal, Joaquín? Un gusto saludarlos a ti y a la audiencia. Teníamos planificada esta entrevista previo a la cumbre. Lamentablemente la cumbre se hizo de manera virtual. A mí me gustan estos temas cuando uno tiene que llevar una posición país o cuando uno puede discutir, hacerlo en el mano a mano, cuando uno puede mirar a los ojos, puede intercambiar. A veces las reuniones virtuales se hacen un poco más frías y un poco más complejas. Lo que hizo el Uruguay el otro día fue simplemente, a través del gobierno, plantear algo que hace mucho tiempo que se insiste, viendo al Mercosur desde la virtuosidad, viendo al Mercosur desde las posibilidades que tiene en este mundo tan dinámico y moderno. Y no viendo un Mercosur, digas, objetivas y positivas del Mercosur, es abrirse al mundo,
es salir a venderle al mundo nuestros productos, a que nuestros recursos humanos se luzcan, como estoy seguro que nuestros pueblos lo pueden hacer. Y por eso fue lo que hicimos el viernes, y que obviamente vamos a insistir formalmente. Obviamente esto no fue de un día para el otro. Tú sabés que hemos estado reunidos con el presidente Alberto Fernández, comiendo un asado aquí en Colonia. Fuimos a Brasil, a reunirnos en Brasilia con Bolsonaro. Mario Abdo estuvo en Punta del Este comiendo un asado también, sin perjuicio que son relaciones o reuniones informales y quedan ahí. Se avanzan algunos temas, se masajean las relaciones y se va sirviendo la mesa que después se le da el tinte formal. Algunos días antes, nosotros fuimos armando una declaración que aspirábamos fuera acompañada por los distintos países del Mercosur. Todos los países sabían, ya no solo en las reuniones informales, sino del contacto de nuestra Cancillería, que íbamos rumbo a hacer una declaración o participar en una declaración donde se hablara específicamente de la flexibilidad y que íbamos a hacer hincapié en eso. De hecho, ustedes saben bien que no hubo declaración final de la reunión de presidentes, entre otras cosas porque el punto 12, creo que era, que traía la palabra flexibilidad o flexibilización, no aceptó que así fuera. Entonces, perdón, una cumbre presidente, por el festejo de los 30 años que tiene pero, algo de evaluación. Perdón, presidente, ¿le puedo hacer una pregunta sobre eso? Hubo un país que vetó ese párrafo de la declaración. ¿Ese país fue la Argentina? A ver, de aquí en más tenemos mucho para construir. Yo hace muchos años que me dediqué a construir y no destruir. Todos sabemos que es más fácil romper, todos sabemos que es más fácil llevarse por delante cosas, pero cuando uno tiene una asociación como es el Mercosur, una asociación que entre otras cosas actúa por consenso, esa unidad y esa construcción tiene que extremarse en cada uno de nosotros. Toda esta previa que te hago es para simplemente dejar abiertas todas las puertas para que los parte del presidente Valle de Uruguay, de parte del presidente Tabaré durante sus 2 mandatos y de parte del presidente Mujica, dicho tal vez de una manera mucho más fuerte que la que está diciendo usted. ¿Usted cree que a esta altura, después de casi 20 años de que Uruguay está planteando esta posición, hay la posibilidad de una solución a este problema que plantea Uruguay? Y creo que lo está planteando también Brasil, creo que lo está planteando también Paraguay, con distinto énfasis, pero lo están planteando. ¿Usted cree que hay una solución? Ayer con un grupo de compañeros, con gente del gobierno, decíamos, vamos a pensar que no hacemos nada. Vamos a pensar que no avanzamos. ¿Qué va a pasar en los próximos 10 años? ¿Nos va a pasar el mundo por arriba? Cuando uno ve los acuerdos que hay desde que el Mercosur se fundó hace 30 años, ¿cómo ha cambiado el mundo? ¿Cuántos acuerdos de libre comercio? ¿Cuántas regiones con regiones? Si aguantamos 10 años más, con la vertiginosidad que se le ha dado a estos tiempos, vamos a quedar congelados. Pero además, insisto, Joaquín, yo confío en el Mercosur. Yo confío en que está llamado a ser quien suministre alimentos al mundo. Confío en nuestros recursos humanos, en nuestra formación. Confío en absorber tecnología. Confío en seguir convirtiéndonos en un lugar de un hub de desarrollo, de investigación, de ser un imán para que mucha gente venga a vivir, desarrollarse y así exportar al mundo. Entonces, 10 años más así, nos pasa el mundo por arriba. Con lo cual, la conclusión es que más temprano que tarde nos vamos a tener que dar cuenta todos que hay que abrirse. Y allí vamos al centro del asunto. Porque no es aquello solo de tanto va el cántaro a la fuente que se rompe. También hay que tratar de convencer. Y si bien en este mundo de la pandemia, en el cual los gobiernos naturalmente protegieron,
podemos pasarnos al proteccionismo. Algunos que ya eran proteccionistas, duplicar ese proteccionismo. Y entonces, insisto, si podemos tener un Mercosur, como ya se venía hablando con Corea del Sur, que haya velocidades distintas, que se ponga en un carril, que el Mercosur se ponga en un carril y diga, bueno, avanza Paraguay más rápido que Uruguay, Uruguay más rápido que Brasil, Argentina más rápido que Paraguay, eso ya genera una cierta tranquilidad y comodidad para movernos. Si al mismo tiempo le permitimos a los distintos países avanzar con otros países, cosa que desde mi punto de vista no generaría grandes traumas en el bloque, ese Mercosur se va a potenciar, ese Mercosur se va a nutrir. Hay que perder ese temor a ser. No hay que tenerle temor a que el mundo va a ser mejor que nosotros. Yo creo que hay que tener seguridad propia como bloque, que tenemos condiciones objetivas, que tenemos que fomentar las otras que son subjetivas e ir al mundo. Ahora, presidente, yo noto, viendo la historia del Mercosur, que por momentos es más proteccionista Brasil, por momentos es más proteccionista la Argentina, y esto que usted plantea está, digamos, no se puede hacer según los reglamentos actuales del Mercosur. ¿Usted cree que hay la posibilidad de modificar esos reglamentos para que esto se pueda hacer? A ver, estamos entre dos grandes potencias, Argentina y Brasil. Es muy difícil discutir un proteccionismo con un país con la dimensión del nuestro y la situación del nuestro. Y claramente cuando vemos la participación del Mercosur en nuestro comercio exterior, cuando vemos la de Brasil, de Argentina, de Paraguay, y cuando vemos a China, por ejemplo, notoriamente nuestra tendencia está mucho más por fuera del bloque que por dentro del bloque. Y eso es lo que nosotros tenemos que insistir. Quizá la discusión está un poco, o sin quizá está gastada, que es la decisión del Consejo del Mercado Común, la 32 del año 2000. Hay quienes discuten su validez jurídica dentro del bloque por no haber sido internalizada. No, yo no quiero entrar en esa discusión. Quiero ir a los consensos. Y quiero convencer, o queremos convencer, que esto no es un país contra el otro, que hay una complementación, y quiero convencer, o queremos convencer a los que falten, de que si el Mercosur avanza tiene todo para ganar, y obviamente algo para perder, pero mucho menor. Presidente, usted decía recién que de alguna manera todos los países, inclusive la Argentina, conocían la posición de Uruguay por ese documento, ese borrador de documento que había estado circulando. ¿Lo sorprendió la reacción del presidente Alberto Fernández? Joaquín, yo en esto soy bastante aburrido. Hoy los colegas tuyos en Uruguay me preguntaron por lo mismo. Yo les dije que yo entendía que me lo pregunten y que ellos entendían que yo no tenía que responder a este tipo de cosas, porque acá no es Luis Lacalle Pou, Alberto Fernández, Jair Bolsonaro, Mario Abdo. Aquí es el presidente de la Argentina, el presidente del Brasil, el presidente del Paraguay y el presidente del Uruguay. Entonces, esas relaciones institucionales hay que cuidarlas siempre. Yo las cuido, entre otras cosas, y ahora sí, bajando un poco la guardia, con Alberto Fernández yo tengo una buena relación. Si se tratase de relaciones personales, que obviamente ayudan. Nosotros compartimos un asado largo rato, conversando de todo un poco, que obviamente como centro los intereses políticos en común o divergentes, pero tengo una muy buena relación personal. Entonces, los chisporroteos que pueden haber, los vio toda Argentina todo y parte de Uruguay, no deben de ser obstáculo. Yo por lo menos no lo voy a alegar como un obstáculo y obviamente entenderás entonces que me limito a dar determinadas opiniones. Cada vez que escuchen opinión mía va a ser para construir. Toda vez que yo tenga para no construir, voy a contar hasta 1000 para asumirlo con la paciencia y la prudencia que esto corresponde hacer.
Pero por lo que escucho, presidente, usted ratifica absolutamente su posición el viernes ante los presidentes del Mercosur. Esto es, el Mercosur debe abrir una vía de flexibilización para que los países puedan negociar por sí solos o en bandas separadas, pero dentro del Mercosur, pero, digamos, se debe salir de esta forma en el que todo tiene que ser por consenso, sobre todo si se trata de acuerdos comerciales con el exterior. Esto es así, usted ratifica esa posición. Sí, 100%. Tú lo decías hace un rato, esta es una posición nacional, esta es una posición que en distintos tonos, con distintas formalidades, en distintos ámbitos, varios presidentes de 3 partidos políticos han manifestado a los socios del Mercosur. ¿Qué es lo que nos surge? Las decisiones que hay que tomar. Pero además, no es caprichoso. Estamos convencidos de que el mundo está preparado para recibir a un Mercosur que se asocie. El mundo está preparado para recibir a distintos socios del Mercosur que maximicen el comercio con algunos países. Nosotros, por ejemplo, con China, para ser bien claros, entre otros países. Pero tenemos un mercado creciente con China. Chile sigue ampliando su mercado básicamente en nuestras materias primas. Y al mismo tiempo nosotros estamos en desigualdad de condiciones como países como Australia, con Nueva Zelanda, que le venden los mismos productos. Desde mi punto de vista, no hay elementos, y ahora estoy hablando de Uruguay y no del Mercosur, no hay elementos que contradigan esta tesis. Entonces, pensando ya no solo en el país, sino en el bloque que decide por consenso, entendamos si algún país no puede avanzar en ese sentido. Por ejemplo, Paraguay. Paraguay tiene una fuerte relación con Taiwán. Sabemos que de alguna manera tiene algún tipo de restricción en el avance con China. Bueno, veamos si le conviene, en este caso a Paraguay, cómo hacemos para avanzar con China o con otros países. Yo creo que se empieza a solucionar el tema si flexibilizamos que cada país bilateralmente puede hacer su camino, obviamente no contradiciendo el espíritu originario del Mercosur. ¿Usted lo que dice, presidente? Bien, estábamos en contacto directo con TN Televisión Argentina, Canal 22, porque en estos momentos se está brindando esa conferencia de prensa el presidente Luis Lacalle Pou frente al periodista Joaquín Morales Sola. Queríamos contribuir justamente con la información, llevándoles al instante lo que está ocurriendo. En otro orden de cosas, el presidente Lacalle dijo en nuestro país que el gobierno ha cuidado la salud, esto ya mirándolo desde el punto de vista del tema de la pandemia, buscó medidas que afectaran la economía lo menos posible. Ante el pedido de cierres en la economía para bajar la movilidad, el presidente pidió analizar las consecuencias de estas decisiones desde el punto de vista de los que están más comprometidos económicamente y se niega rotundamente a realizar un confinamiento de obligatoriedad en nuestro país. Lo que el uruguayo tiene que hacer, con todo respeto para todos los diálogos sociales y todas las comisiones, está meridianamente claro. Creo que nadie en el Uruguay puede llamarse a engaño de lo que hay que hacer, de lo que uno hace y genera cosas positivas o de lo que uno hace y genera cosas negativas. Recién cuando llegué acá, ustedes estaban sacando fotos y eso, vino un señor y me dijo, le agradezco, presidente, por las medidas económicas. Obviamente uno no lo hace por eso, pero es una persona de origen humilde, un trabajador que obviamente la pelea todos los días y que ha tenido la posibilidad de beneficiarse de algunas medidas con plata de los uruguayos, no es plata del gobierno. De hecho, si ustedes escucharon en la conferencia pasada, se duplicaron algunas sumas. ¿El problema cuál es? El problema no es solo aquellos que reciben asistencia del Estado. El problema es aquel que la pelea todo el día, que no recibe asistencia del Estado, ¿ah? Y que trabaja y que se hace una propina, puede pagar las cuentas, o le compra una ropita más a sus hijos, o hace un arreglito en su casa. Entonces, cuando uno cierra la economía, la gente que la vida diaria la hace hacer un jornal, que no es un asalariado, como somos muchos nosotros, que cobramos a fin de mes, que la tiene que pelear todos los días, y en eso hay que pensar.
que no vive con las comodidades que vive uno, que no tiene los ingresos que tiene uno y que la pelea, y que eso le genera el estrés, le genera nerviosismo y le genera complicaciones en su casa. Entonces nosotros hemos cuidado de la salud, pero además, si no consideramos que hay algunas medidas que pueden no tomarse sin atentar contra la salud y que la economía de esos uruguayos siga andando, lo vamos a hacer. En otro orden, el senador Guido Manini Ríos también se vacunó hoy lunes en el departamento de Artigas y dijo que la inoculación es el único camino para poder torcerle el brazo a la pandemia. El senador de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, se agendó en Artigas para vacunarse. Dijo estar conforme con el buen ritmo de vacunación que se viene realizando en todo el país. Este es el único camino para empezar a torcerle el brazo a esta pandemia que en estas últimas semanas nos ha pegado muy fuerte. Es decir, al final nos llegó lo que veíamos al principio en otros países cuando esto había surgido hace un año, pero creemos que a tiempo estamos haciendo este proceso de vacunación que va a llevar a la inmunidad de rebaño, que a la larga va a ser la única forma de dejar atrás esto. Manifestó que cree que la gente está entendiendo que la inoculación es el camino para la inmunidad. Los practicantes internos de la Facultad de Medicina reclaman al gobierno y a la UDELAR ser incluidos para vacunarse dentro del grupo de personal de la salud. Piden ser inoculados con la vacuna del laboratorio Pfizer y destacan que su trabajo incluye recibir pacientes con COVID-19 en puertas de emergencia. En un comunicado dirigido al Ministerio de Salud Pública y a la universidad, los practicantes de medicina establecen que muchos de ellos continúan sin poder recibir la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19 y manifiestan su interés y voluntad de hacerlo a la brevedad. Explican que su trabajo se desarrolla en gran parte en puertas de emergencia y en áreas para atención de pacientes con COVID-19, siendo un lugar de exposición de altísimo riesgo para ellos y también para sus familias. El comunicado agrega además que entienden que es una omisión involuntaria debido posiblemente a errores administrativos, pero que debe ser resuelto con urgencia. Por estos motivos, solicitan vacunarse y piden que las autoridades tomen las medidas necesarias para que puedan recibir la dosis correspondiente al personal de salud en el menor tiempo posible. El Instituto Nacional de Ortopedia y Traumatología, el INOT, deja de atender a los pacientes traumatológicos porque ya comenzaron las obras de refacción para transformarlo en centros de atención COVID-19. Desde este martes cierra sus puertas el INOT. Los pacientes de urgencia, emergencia y todos los usuarios serán derivados a los hospitales Maciel, Pastero de Clínicas, teniendo en cuenta la georreferenciación. En tanto, desde las policlínicas de traumatología se citará a los pacientes para su derivación al Instituto Nacional de Reumatología y Hospital Pasteur. Comenzaron las obras de reacondicionamiento del INOT para su transformación en centro COVID-19, que estará a cargo de la doctora Mariana Giraldoni. Los coordinadores de CTI serán los doctores Álvaro Giordano y Nicolás Nin. Quedará operativo en los primeros días de la semana que viene. Hoy lunes se llegó a vacunar en una primera dosis al 20% de la población, objetivo fijado por el gobierno. Las autoridades pretendían alcanzar las 2.700.000 personas vacunadas y hoy lunes, con casi 41.000 agendados, se llegó casi al 20% de esa cifra. Uruguay lleva más de 552.000 personas vacunadas con una primera dosis y este lunes espera inocular a casi 41.000 personas que se agendaron. Cuando la vacunación se concrete, el país habrá alcanzado a vacunar al 20% de la población objetivo de 2.700.000 personas. Para Semana de Turismo, en tanto, el gobierno pretende vacunar a las 267.000 personas que se agendaron. Esto supuso incrementar un 20% la capacidad de los vacunatorios. Ustedes saben bien que el Uruguay ha sido muy ambicioso en las vacunas diarias. Ahora en esta semana se recargó aún más, casi en un 20% de la gente que se va a vacunar en algunos lugares. Consultado sobre el ritmo de vacunación, la calle sostuvo que la aceleración sigue estando marcada por la llegada de las vacunas. El proceso de vacunación está marcado por las vacunas, ¿verdad? Hagamos un poco de memoria, 1.750.000, 2 millones y 1.250.000 a priori entre Pfizer y Sinovac, más la que vengan con el COVID, que ustedes ya saben que es un gran signo de interrogación en cuanto a tiempo y a cantidad. Entonces lo que hay que ir haciendo es vacunando sabiendo que está la segunda dosis para cada una de esas personas que se está vacunando.
Comenzó la distribución de 80 respiradores que adquirió el Ministerio de Salud Pública para reforzar la atención a personas internadas por COVID-19. El ministro de Defensa anunció su llegada y señaló, mejor que no se necesiten, pero si así fuera, aquí están. Este sábado llegaron a Montevideo 80 de los 150 respiradores que compró el Ministerio de Salud Pública para reforzar la atención a pacientes con COVID-19. El ministro Daniel Salinas informó que el lunes comenzará la distribución de los equipos a distintos centros asistenciales. El presidente Luis Lacalle Pou había anunciado el martes último, después del Consejo de Ministros, la compra de los respiradores y el arribo de las primeras unidades para este sábado. Los respiradores fueron trasladados desde la ciudad de Córdoba a Montevideo en un avión Hércules de la Fuerza Aérea Uruguaya. Mejor que no se necesiten, pero si así fuera, aquí están, escribió el ministro de Defensa, Javier García, tras el arribo de las primeras unidades. Dos sociedades científicas que figuraban en el comunicado de la declaración del Sindicato Médico del Uruguay aseguran que no se les consultó para incluirlas en dicho comunicado. El mismo sindicato solicitaba medidas urgentes al gobierno para reducir la movilidad. El comunicado difundido este sábado por el Sindicato Médico del Uruguay, en el que llama al gobierno a que tome medidas efectivas para disminuir la movilidad y el contacto, y a toda la población a extremar los cuidados y a vacunarse, cuenta con logos de varias sociedades científicas que, según el texto, suscriben el mensaje. Sin embargo, dos de esas organizaciones emitieron comunicados en los que aseguran que no fueron consultadas. La Sociedad de Gastroenterología del Uruguay redactó un comunicado en el que informa a sus socios que fue incluida sin su aval. Especifica que si bien comparten la preocupación por la situación sanitaria, no aceptan que se los incluya sin la anuencia ni autorización en esa comunicación. Por su parte, la Sociedad Uruguaya de Patología Clínica asegura en un comunicado que no brindó el aval correspondiente para que se la incluyera en la declaración. Señalan que si bien comparten las medidas solicitadas, no así que se los incluya sin la debida autorización. En el marco de la última etapa del Campeonato Clausura de Primera División, Peñarol, en el campeón del siglo, está derrotando a Fénix por 2-0, goles convertidos a los 32 minutos por Agustín Álvarez Martínez y a los 45 por Daniel Terán. Con esto nos vamos a la pausa. Cuando volvemos tenemos noticias policiales y más deportivas. Noticias de carácter policial para esta tercera edición. Un policía abatió a un delincuente e hirió a otro luego que intentaron rapiñarlo en el barrio Plácido de Yauri. El efectivo fue dejado en libertad y la investigación apunta que se trató de una legítima defensa. El policía, que estaba vestido de particular, circulaba este sábado en su moto cuando, a la altura de Aparicio Saravia y Simón del Pino, próximo a las 17 horas, dos delincuentes se interpusieron en su camino con el objetivo de robarle el vehículo. Uno de los asaltantes, de 19 años, desenfundó su arma y apuntó al efectivo, que rápidamente sacó su arma de reglamento para defenderse. Según la declaración de testigos, hubo un intercambio de disparos. El delincuente, que estaba armado, recibió 2 balazos en el tórax y murió en la policlínica de Capitán Tula. En tanto, el otro asaltante logró huir con un disparo en la pierna. El policía ya declaró en la fiscalía y fue dejado en libertad, ya que la investigación apunta a que se trató de un caso de legítima defensa. Hasta última hora de este domingo, el delincuente que logró huir no pudo ser identificado. En el marco de la lucha contra el narcotráfico, el 9 de marzo se detuvo una carga de casi 200 kilos de pasta base. Al día siguiente, el 10 de marzo, se incautaron 1.000 kilos de cocaína en camionetas 0 kilómetro que ingresaron al país a través del puerto de Montevideo. Ahora se realiza un tercer gran descomiso de droga en lo que va de este mes. La incautación es de 606 kilos de cocaína. Fue el día sábado. El operativo, que terminó este fin de semana con la incautación de 606 kilos de cocaína y la detención de 15 personas, es el tercer gran decomiso de droga en lo que va del mes. El 10 de marzo, la policía incautó cerca de 1.000 kilos de cocaína, la mayor parte de ellos en bolsos escondidos en cajas de camionetas 0 kilómetro que habían llegado por vía marítima e ingresado al país por el puerto de Montevideo. Entonces fue la empresa que realizó la importación de los vehículos quien denunció el hallazgo. Los trabajadores de esa firma de plaza se sorprendieron al ver los bolsos con ladrillos en el interior de los vehículos que iban a ser vendidos en el país.
Por este caso no hay personas detenidas y los investigadores creen que los narcotraficantes colocaron la droga en esos autos sin saber que serían descendidos en Uruguay. El barco que transportaba 900 camionetas provenía de Brasil, del puerto de Santos, pero había tenido una parada en el puerto de Zárate, en Argentina, antes de llegar a Montevideo. Se cree que en uno de esos puntos los narcotraficantes colocaron la droga. Un día antes, el 9 de marzo, fueron incautados 174 kilos de pasta base cuando eran transportados por un vehículo que viajaba por Ruta 3 a la altura del departamento de San José. Un hombre y una mujer que estaban dentro del auto fueron detenidos. Más tarde, una mujer que se sabía buscada se entregó a la policía. Esta última había ofrecido cobertura al cargamento al viajar en otro vehículo varios kilómetros delante para avisar ante la aparición de posibles controles policiales. Los tres fueron imputados por narcotráfico. Un hombre mató a su hermano tras una discusión en la ciudad de Artigas. La situación se desencadenó tras una pelea familiar. El hecho ocurrió a las 4 de la mañana del viernes en una casa ubicada en el barrio Las Flores de la ciudad de Artigas. La pelea entre los dos hermanos terminó con uno de ellos, de 31 años, herido con un cuchillo. El joven fue trasladado en ambulancia a un centro asistencial donde se le diagnosticó una herida en el tórax y fue internado en estado grave. Su hermano, el agresor, es un hombre de 40 años que manifestó que habían estado tomando desde las 10 de la noche del día anterior en la casa donde convivían junto a otros integrantes de la familia hasta que en un momento la víctima se fue del lugar. El agresor declaró que cuando su hermano menor volvió, se produjo la discusión que terminó en el homicidio. En la tarde del viernes, imputaron al hombre por lesiones graves y deberá ir a prisión mientras espera la sentencia. Luego de esta imputación, el estado de salud de la víctima se agravó y terminó con su fallecimiento, por lo que esto originará un cambio en la carátula en la causa y pasará de ser de lesiones graves a ser homicidio. En un operativo desarrollado en las proximidades de la tercera sección, la policía desbarató un nuevo contrabando, 800 kilos de mercadería aproximadamente. Incautaron un cargamento de contrabando valuado en 800.000 pesos uruguayos. La policía logró interceptar próximo a Río Branco 2 camionetas que transportaban gran carga de mercaderías en infracción aduanera, resultando condenadas 3 personas reservadas sobre el traslado de la mercadería brasileña. El trabajo de investigaciones realizado les permitió identificar caminos rurales por donde podrían circular los vehículos que trasladaban la mercadería ilegal. En las últimas horas el área de investigaciones puso en marcha un operativo en camino Puerto de Amaro, lugar donde se cree que es el paso del contrabando, logrando ubicar y detener 2 camionetas Volkswagen Saveiro, matriculada en 33, en las cuales transportaba una cantidad importante de mercaderías de origen brasileño. Entre ellos comestibles, productos de higiene personal, 72 litros de aceite para motores, 70 kilogramos de azúcar, 5 cajas de carne de pollo, fiambres, embutidos, varias fundas de bebidas alcohólicas y más de 100 kilogramos de verduras, papas, cebollas, zapallos, boniatos y zanahorias. Los pasajeros fueron detenidos y la mercadería y los vehículos fueron incautados y derivados a la aduana. Luego de inspeccionar, la mercadería fue evaluada en 800.000 pesos uruguayos. También en la tercera sección, en Río Branco, se logró aclarar algunos hurtos, rapiñas también que habían acontecido en los últimos días. Aclaran varias denuncias de hurto y tentativa de rapiña en Río Branco, tras un arduo trabajo de investigación llevado adelante por efectivos de la seccional tercera. Se logró detener y someter ante la justicia al autor de 4 hechos ilícitos. En la investigación se aclararon 3 hurtos, siendo uno de ellos mediante arrebato, un hurto en el interior de un vehículo y una tentativa de rapiña mediante amenazas con un cuchillo a un comerciante, todos cometidos en el presente mes de marzo. Siendo detenido el pasado jueves, un hombre poseedor de varios antecedentes penales por personal del programa de alta dedicación operativa, el PADO, mientras se desarrollaba un operativo en aquella ciudad. Sometido ante la justicia, Wilman Alfredo Danta Pereira, de 29 años, fue condenado como autor penalmente responsable de 3 delitos de hurto especialmente agravados y un delito de rapiña especialmente agravado, esta última en grado de tentativa, todos en régimen de reiteración real, en calidad de autor a la pena de 2 años y 6 meses de penitenciaría. Un hombre hirió a otro con arma blanca, a parecer por problemas de dinero. El herido ingresó en el hospital con esa herida. Una persona de 21 años resultó lesionada con un cuchillo, porque uno de 39 lo apuñaló luego de una discusión por dinero.
A las 23:30 de la víspera, en barrio La Vinchuca, se tomó conocimiento por parte de la policía que una persona de iniciales DFLL de 21 años, tras una discusión por dinero con el presunto autor de 39 años, resultó lesionado con un cuchillo en el abdomen. Solicitando ayuda a una vecina, siendo derivado al hospital donde fue asistido, radicando la denuncia por lesiones. El hombre está plenamente identificado, siendo buscado por la policía. El agresor, diagnosticado a la hora 7:20, de acuerdo a la información, el hombre se encuentra en sala sin riesgo de vida. Trabaja la Fiscalía Letrada de primer turno en este hecho policial, acaecido en las últimas horas aquí en la ciudad de Melo. Finalmente, el ex presidente de la Junta Departamental de Cerro Largo, Gustavo Viera, fue condenado a prisión efectiva. Cumplirá la pena en Punta de Rieles. Pasados 3 meses de la fecha que se había estipulado en la sentencia de condena, que la condena en aquel momento lo fue por 2 años y 6 meses de penitenciaría, se había aplazado el reintegro a prisión en la misma por un término de 90 días a la espera de conseguir las historias clínicas del penado y de practicarse una nueva evaluación médico-forense. Esta evaluación, a solicitud de Fiscalía, se pidió que la realizara el ITF, el Instituto Técnico Forense, con una junta médica que se realizó en la ciudad de Montevideo. Esa junta, en el informe que remitió, indica de que la persona está en condiciones de ingreso a reclusión siempre y cuando lo haga en algún centro que contemple el cuidado de todas sus patologías. Ese centro, según informe que se requirió al INR, a la dirección del INR, se informó en el expediente que sería en la unidad número 1, que es una cárcel de participación público-privada, que Punta de Rieles es el nombre de la misma, que tiene una celda que cubriría todas las necesidades de las patologías que presenta el mismo. Bien, vamos al deporte. En el día de hoy estuvo presente junto a nuestro compañero Carlos Roberto Cabrera, nada más ni nada menos que el actual director técnico del Cerro Largo Fútbol Club, que va a la Copa Sudamericana. Bueno, muchas gracias. Estamos disfrutando un poco de esto. Un año muy atípico, con dificultades enmarcadas en todos los sentidos. Nunca renunciamos a las posibilidades de llegar al final del campeonato y quedarnos con la clasificación a alguna copa. Y bueno, pienso que este grupo supo atravesar momentos difíciles. Logramos fortaleza frente a dificultades que no fueron fáciles. Tuvimos que afrontar en parte del campeonato jugar cada 3 días, viajar mucho. El plantel se nos cayó físicamente, la recuperación se nos hizo muy difícil. Hasta que volvimos a jugar cada 7 días, recuperamos el equipo para aquel partido contra Torque y desde allí dijimos que precisábamos 12 puntos para meternos en Copa. Sumamos 11 ayer y nos metimos en Copa. Pienso que eso marca de que nunca hay que entregarse antes de tiempo, buscar por todos lados para que aparezcan soluciones, apelar al sacrificio y a la humildad de los jugadores para que no primen los egos en ningún momento y que sepamos de que se puede, pero hay que hacer en todos los campeonatos la parte nuestra, que es la más importante, no depender de los jugadores de los otros equipos o de los otros equipos. Y por suerte llegamos al final del campeonato dependiendo de nosotros mismos, que eso era muy importante, era un paso fundamental que dimos. Y bueno, pienso que la gente está disfrutando, el periodismo está disfrutando, los jugadores están disfrutando, la institución disfruta a nivel gerencial y ojalá podamos rearmar esto en una semana, que es lo que nos queda para poder hacer un trabajo acorde y que lleguemos bien para ese primer partido por Copa
y que podamos agregarle no solo lo deportivo, sino también el pasaje de fase para encontrarnos con mejores posibilidades económicas. Y bueno, hoy felicitarlos a todos, a los jugadores fundamentalmente, que son los protagonistas, y a mis compañeros de cuerpo técnico, que siempre estuvimos unidos, que siempre visualizamos cosas importantes, y nuevamente estamos en una etapa de éxito a nivel institucional, que eso no es poca cosa. Camsel habilitará 3 camas más de CTI en el sector terminado ayer, donde funcionará en futuro el CTI neonatal. El sanatorio Camsel habilitará 3 camas de CTI en las próximas horas para pacientes no COVID. En el sector terminado ayer, donde funcionará en un futuro el CTI neonatal, quedó pronta la reforma que se hizo en el CTI de adultos para que funcione en su totalidad para pacientes COVID. Habrán 10 camas COVID, teniendo actualmente 7 ocupadas. En el CTI neonatal, próximo a habilitarse, se acondicionaron 3 camas de adultos y funcionará como área de CTI para pacientes no COVID, dijo el presidente de Camsel, doctor José Lucas. A todo esto se sabe que en el CTI de Camsel están internados 3 profesionales de la salud. Hace una semana está internado el propio jefe del CTI, doctor Francisco Marsilia, además una nurse jefa y un auxiliar de servicio. En Montevideo, por su parte, está internada, cursando la enfermedad, una traumatóloga de Melo que fue derivada al CTI en las últimas horas. El doctor José Lucas, presidente de Camsel, fue interrogado sobre las camas que se habilitarán en las próximas horas. Bueno, sí, la situación es realmente muy compleja. Lo de Camsel no escapa a la realidad del resto de las instituciones del país, y prácticamente se viene constituyendo las instituciones exclusivamente en atención COVID. Estamos tratando de ir dejando espacios libres porque cada vez hay más pacientes COVID que requieren internación, y tratando de reforzar los servicios extrahospitalarios para atender a todas aquellas personas que puedan estar fuera del ámbito del sanatorio. Comerciantes de Río Branco están soportando una situación crítica. El cierre de los free shop los deja sin clientes, dijo Wilder López, el que dijo que el trato con Cerro Largo es desigual respecto al resto de las zonas de frontera. Y la verdad que intentamos mostrar en el video, y la verdad que nos afecta, es que tenemos una zona comercial que está totalmente en ruina. Han sobrevivido muy pocos comercios, la mayoría cerrado, pero del todo. Algunos está ahora por decreto, ¿verdad? Pero la verdad es que hace rato que viene decayendo la zona comercial por causa de un dólar que está muy alto, un puente que estuvo cerrado un año, ahora está abierto, pero la gente no viene, la gente no está viniendo. Quedó con aquello de que estaba cerrado, y gente que se acostumbró de repente a ir a Rivera, va a Rivera. Entonces nosotros queremos hacer saber a quienes no están bien informados de que, principalmente estoy hablando de Montevideo, ¿verdad?, que es donde dan mucha manija para que se cierre puentes y fronteras. Hay muchas familias sin trabajo, hay muchas familias. Y yo no estoy defendiendo el sistema free shop, estoy defendiendo las fuentes laborales, porque Río Branco hoy la única fuente laboral que tiene como fuerte es el sistema free shop, la zona comercial, donde trabajan muchos muchachos, mucha gente, y por cada funcionario es una familia, ¿verdad? Un poco tú dirías, bueno, desde la capital del país no hay tanta información verdadera de lo que se vive aquí en frontera, en nuestra frontera precisamente. Exactamente, exactamente. Yo creo que hay una mala información, están muy desinformados, tendrían que venir y ver la realidad nuestra y no compararnos con Rivera, no compararnos. Nosotros acá siempre nos quejamos de que nunca tuvimos un trato igualitario, porque un año con el puente cerrado, pero Rivera y Chuy trabajaban normalmente, estuvieron trabajando siempre.
Y ahora, en el peor momento, vamos a decir, bueno, se abrió el puente. Bueno, para nosotros, digo, es una buena, digo, porque por lo menos hay un comerciante que vende 4 quesos, que vende unos dulces y queda loco feliz de la vida, porque le da esperanza. Pero los free shop están desabastecidos, no hay un abastecimiento como antes, no hay una movilidad como antes. El sonido de vuelos rasantes en la noche de ayer sobre nuestra ciudad hizo que mucha gente preguntara de qué se trataba. Aviones sobre Melo. Realmente no era aviones, era uno solo que prácticamente transportaba la vacunación, la vacuna Pfizer que llegó en la noche de ayer a nuestro departamento. El pasado 11 de marzo habían llegado al departamento las vacunas de Pfizer y anoche a las 23 aproximadamente llegó al Aeropuerto Internacional de Melo un helicóptero con las otras segundas dosis de la vacuna Pfizer. Unas 6 semanas aproximadamente demoró entre el primer arribo de las vacunas, que la trajo una unidad del Ejército Nacional, y ahora esta otra de la vacuna Pfizer que llega al aeropuerto en helicóptero. El gobierno comenzó a vacunar al personal de la salud, priorizando los CTI, emergencias, bloques quirúrgicos y también hisopadores. A partir de la semana pasada ya estuvieron en los centros vacunatorios precisamente las vacunas. Anoche llegaron al aeropuerto las segundas dosis de la vacuna Pfizer que comenzarán a administrarse a partir de esta tarde. El alivio del arribo de la vacuna que el gobierno depositó su máxima confianza para inmunizar a la población mayor de riesgo, se complementa con esta llegada de esta otra embarque de estas dosis precisamente. La situación es bastante compleja a nivel del departamento de Cerro Largo, según la información que llega desde el sistema departamental de emergencias y la propia doctora Mariela Anchen. Las vacunas que llegaron servirán para inmunizar a la población. El domingo, ayer a última hora, se recibieron 82 resultados positivos de coronavirus, correspondiendo 2 a Cuchilla Grande, 13 a Freire Muerto, 17 a Río Branco, 50 casos a Melo. Actualmente hay 780 casos activos, distribuidos de la siguiente forma: 1 en Arroyo Malo, 1 en La Pedrera, 1 en Poblado de Uruguay, 2 en Tupambaé, 4 en Cuchilla Grande, 4 en Lagomerín, 5 en Aceguá, 20 en Noblía, 33 en Freire Muerto y aumenta, 240 en Río Branco y 469 casos en Melo. Estamos en alerta rojo. Hay 10 pacientes internados en el CTI, 8 en Melo, 1 en Minas y 1 en Montevideo. 40 personas internadas en cuidados moderados en el día de hoy. Falleció la persona que estaba en el CTI de Maldonado, 77 años, procedente de Noblía. Mañana continúa la vacunación en lugares habituales y se recuerda que solo se vacuna a las personas con agenda previa, de acuerdo a lo que informó la doctora Mariela Anchen en un comunicado en las últimas horas. Se confirmó la instalación de la Facultad de Veterinaria en Cerro Largo y se dictará la carrera de tecnólogo en producción equina. Esta carrera se podrá estudiar 100% aquí en Cerro Largo, puntualmente en Melo. El exintendente de Cerro Largo y senador economista Sergio Botana dio detalles de cómo se gestionó hasta llegar al día de hoy la conclusión. Realmente es una concreción, me parece, sumamente importante para nuestro pueblo. No olvidemos los esfuerzos que hizo gente de justamente el colegio de la profesión veterinaria, los veterinarios asociados en Cerro Largo hace tiempo que están trabajando en esta carrera. Lo mismo sucede con la sociedad agropecuaria, lo mismo, bueno, los agrónomos también han dado una mano en este sentido. Detrás de esto está, por supuesto, el Consejo Cerro Largo y, por supuesto, la propia Intendencia a través del Departamento de Educación y la Junta Departamental, el ingeniero Elena, realmente muchas figuras, mucha gente que ha colaborado con esta iniciativa, y bueno, y especialmente el propio decano de veterinaria,
el equipo que mandó para Cerro Largo, integrado por la doctora Sorondo, el doctor Pasarini, el doctor Vila, los técnicos especializados de las distintas cátedras que vinieron a las jornadas equinas y que vinieron a cada uno de los cursos que se dio, los muchachos que se sumaron, las instituciones vinculadas a la actividad equina. Realmente ha habido toda una movida generalizada, una iniciativa de un pueblo y una concreción que nos llena de satisfacción y de orgullo. Noticias en el ámbito internacional. Se interceptó una embarcación con 18 toneladas de hachís, otra droga más. Son imágenes de la captura de uno de los mayores alijos de hachís intervenidos en España. En total 18 toneladas con un valor que podría superar los 225 millones de euros. La droga era transportada en este barco, el Albatros Guard, que fue interceptado el viernes por efectivos del Servicio de Vigilancia Aduanera Español en aguas del Atlántico, a 315 kilómetros al suroeste de la isla de Gran Canaria. Con esta operación denominada Avio, desarrollada en colaboración con las autoridades francesas, han culminado 4 meses de investigación. El hachís estaba repartido en más de 600 fardos distribuidos por toda la embarcación, que había zarpado de un puerto de los Países Bajos a principios de diciembre. A bordo del barco viajaban 3 tripulantes de nacionalidad ucraniana que han sido detenidos. Fueron localizadas 185 crías de tortugas gigantes en una maleta en el aeropuerto ecológico de Galápagos. Golpe al tráfico de especies protegidas en el aeropuerto ecológico de las Islas Galápagos, en Ecuador, tras localizarse 185 tortugas bebés gigantes dentro de una maleta que tenían como destino inicial la ciudad de Guayaquil. 10 de las tortugas, cuya edad no supera los 3 meses, no lograron sobrevivir. Las autoridades ecuatorianas velarán por que estos hechos sean sancionados con todo el rigor. El tráfico de especies es el cuarto tráfico de comercio ilícito más grande del mundo, que maneja miles de millones de dólares alrededor de especies, y en el caso de especies de Galápagos son muy cotizadas en el mercado asiático, donde pueden llegar a valer varias decenas de miles de dólares. Las tortugas tienen un caparazón todavía muy joven para precisar con exactitud a qué parte del archipiélago pertenecen. Las Islas Galápagos fueron declaradas como Patrimonio Natural de la Humanidad de la UNESCO en 1978 por su biodiversidad terrestre y marina, un territorio en el que habitan especies únicas en el mundo. Bien, finalizamos aquí esta tercera edición de Noticiero 12, diciéndoles además que en el campeón del siglo Peñarol derrotó a Fénix por 3-1. Hasta aquí las noticias. Siguen ustedes con la programación del canal. Nosotros los retornamos mañana a la hora 22, pero si ustedes quieren la repetición de esta noticia, las tienen mañana a las 11 minutos antes de Noticiero 12 del mediodía. A todos, gracias por estar, que descansen y tengan buenos sueños.